Bueno, es un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados y en un mundo tan pequeño, un habitual integrante de nuestro panel, que es el analista y abogado Sergio Comas, también era vecino del señor Alfredo Guevara. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ustedes han visto al señor Osvaldo Fructuoso Rodríguez aquí en la pantalla de América TV. El caballero es abogado, es periodista y es hombre de la casa también aquí. Muchas gracias. Y fue muy amigo del señor Guevara. ¿O fue? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Me parece muy bien. No, es que sí fue amigo. Sí, cómo no. Me parece magnífico. Y seré amigo hasta después de muerto. Me parece muy bien. ¿Comienzo con usted? Adelante. El señor Guevara fue amigo suyo, significa que tuvieron una relación en la que usted establece, era un caballero, era una persona con la que... Para mí, un amigo, una persona encantadora, y yo jamás podré decir nada malo de él, porque los amigos son amigos hasta después de muerto. ¿El señor Guevara censuró artistas en Cuba? Sí. El señor Guevara tenía una lista de actores, actrices que podían salir adelante y otros que eran dejados al margen. Yo no sé si tenía una lista, yo nunca vi la lista. Yo creo que... Puede ser mental, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de algo escrito. Y no tiene que ser el señor Guevara solamente. Si había una figura que pudiera participar en una película, pero al director no le gustaba, no iba tampoco a la película. O sea, no dependía solamente del señor Guevara. Ahora, que existían personas, actores, que pudieron haber trabajado en cine, pero que ideológicamente no estaban de acorde con el momento en el país, es posible que haya dicho que no. Vamos a decirlo tal vez de otra forma. ¿Fue el equivalente a un comisario del cine cubano el señor Guevara? Sí. ¿Piensa que es apropiado la forma en que se está tratando la memoria del señor Guevara de parte del régimen? Bueno, mire, yo le voy a dar mi opinión. Sí. El señor Guevara tenía innumerables documentos. El señor Guevara tenía cartas de Fellini, carta de Antonioni. Antonioni, perdón. El señor Guevara tenía innumerables documentos de grandes directores del mundo, de grandes ejecutivos del cine latinoamericano. Tenía documentos desde cartas de los dirigentes cubanos, cartas de otros mandatarios. El señor Guevara fue sumamente hábil en sus relaciones personales y con el mundo artístico. Creo que guardaba tesoros. Y una gran colección de pintura también, tengo entendido. Claro. De las mejores pinturas tal vez en... De lo mejor, de lo mejor. Y eso está teóricamente en esa vivienda. Claro, debe estar en su casa, me imagino. ¿Pero le sorprendió que de repente decenas de policías lleguen allí, ahora de repente a proteger eso, como dice el gobierno? Mire, no me sorprende que eso haya ocurrido porque declararon esos documentos parte del patrimonio nacional. Cuando son parte del patrimonio nacional y usted no sabe qué destino va a tener esos documentos, creo que el Ministerio de Cultura... Yo hasta cierto punto creo que hizo muy bien en protegerlos. ¿No ha demorado mucho en todo caso si quería protegerlos? Yo creo que demoró demasiado. Creo que Alfredo en vida se equivocó en no dejarlo en un custodio o de dárselo al Ministerio de Cultura o a una fundación, etcétera, porque ¿cuál sería el destino de esos documentos, de esos libros preciados que él tenía? Hay gente que está cuidando la casa de Alfredo Guevara y entonces... les pido que vean el lenguaje un poco facial, corporal de las personas entrevistadas, porque da la sensación, puedo estar equivocado, pero varias personas que lo vieron también aseguran, no parecen estar muy cómodos estas personas cuando se les pregunta por la situación. Vamos a ver primero lo que dice Miriam Gurmey Peña, interrogada por gente del gobierno. Pero la prensa internacional está hablando de allanamiento, ha habido algún alguna fuerza, se ha roto alguna puerta, el trato que usted ha recibido el trato que usted ha recibido como persona, la persona encargada. El trato se han portado muy bien. Ellos me explican todo el procedimiento que ellos tienen que hacer. En estos casos se suele usar testigos, han venido testigos, vecinos. Sí. Y hay otro caballero que también es interrogado y es, vamos a decir, como el encargado tal vez de cuidar la casa. Veamos lo que dice este caballero. No, y todo fue con el mayor respeto. Dentro de la legalidad que corresponde,
entendido que por la ley patrimonial, después de cierto tiempo que ocurre algo como lo que ocurrió con Alfredo, se hace este procedimiento. Yo no soy muy ducho en eso, pero tengo entendido que es así. Ellos nos lo explicaron así. Entonces, ¿había algún tipo de se ha forzado a puerta, algún maltrato? No, ninguno. Es mejor. A buen entendedor, pocas palabras y menos gestos. ¿Qué piensa, señor Comas? La figura de Alfredo Guevara, como estaba diciendo Osvaldo, es una figura que no solamente hay que verla desde el punto de vista del tema del arte. Alfredo Guevara es el iniciador ideológico de Raúl Castro en el PSP. De hecho, consigue su pase a la preparación del Festival de Viena en 1952 de la Juventud de los Estudiantes. Y el regreso de Raúl Castro ya se produce a Cuba con la KGB detrás, que fue el primer agente soviético que contactó con él. Esa afiliación es la misma que tiene después con Fidel, pero desde luego no tiene ninguna influencia sobre Fidel, sino que queda deslumbrado completamente con Fidel cuando lo conocen los dos a los 19 años en la universidad. Alfredo es 7 meses más viejo que Fidel, nació el 31 de diciembre de 1925, y es el hombre que después del Bogotazo ya se da cuenta que Fidel tiene un liderazgo absoluto para tomar el poder. Es decir, que tiene una clarividencia para ver quién es el caballo ganador en la carrera de la política en Cuba. Pero le pido que nos traiga al presente, de lo que su análisis de lo que está ocurriendo hoy. Le digo esto porque 3 meses después que triunfa la revolución, él hace el Instituto Cubano, el ICAI lo hace por un encargo de Fidel y cumple una normativa, como se decía, que si era o no un comisario, sí, era un comisariato lo que tenía. Y las intelectuales y los proyectos de película que no se atenían a la visión de él eran evidentemente censurados y no tenían chance ninguno. Otra gente después tuvo chance con García Espinosa, que tomó el poder en el ICAI, y ocurrió se abrió un poquito más la cosa. Y todo se debió a que Alfredo, cuando hace la película Cecilia, gasta tanto dinero que Fidel lo regaña, y es cuando él hace una especie de exilio. Y con todos esos cuadros que hoy se discuten y que se están inventariando, él sale a España, está como 2 años con esos cuadros. Y no tenía ninguna intención de quedárselos porque los regresa a Cuba, lo que no los patrimonia. Pero por eso yo digo que el tema... Por lo que sabe del tema y sabe mucho de ese asunto, ¿cree que esto es el régimen tratando de apropiarse de un patrimonio acumulado a lo largo de décadas? Yo no lo creo, lo que pasa es que hay ¿O de verdad protegerlo? No, hay unos extraños, es quedarse con esos cuadros, protegerlos. Pues ya Alfredo había donado una colección de Servando Cabrera, que es la más grande que hay en Cuba. Hizo el Museo Servando dando sus cuadros. Me parece que hay otra cosa que trasciende más, porque él es una persona que, aunque tú lo ves así tipo comisario, era bastante contradictorio y a veces decía cosas muy inconvenientes. Allí quizás... Inconvenientes para el régimen, dice. Desde luego, si tú comparas el discurso de Alfredo Guevara en la clausura del Festival de Cine del 2009 con el del 2010, donde dice que gracias que se está desestatalizando la sociedad cubana y caracteriza al Estado como una gelatina negra que todo lo toca y lo corrompe, es algo muy fuerte. Es decir, pero lo está diciendo en un momento que ya Fidel no tiene palabras, que Fidel está en las condiciones en que está. Tal vez ni se enteró, porque le tenía terror a Fidel. Es decir. ¿Qué piensa, debo redondear la conversación, y qué piensa es, con lo que sabe de este tema, la intención, que de repente aparezcan 20 y tantos policías? Bueno, es un hecho con muchos testigos. Déjeme explicarle. Si usted tiene una colección impresionante de obras de arte y además de documentos históricos, de libros, de una serie de cosas que lo declaran parte del patrimonio nacional, que usted no sabe las personas que se van a quedar con ellas, ¿qué van a hacer con esos documentos? Yo no estoy de acuerdo en que a nadie le irrumpan una casa y le quiten lo que existe allí, pero si han declarado parte del patrimonio nacional, eso es del patrimonio. Los documentos de José Martí, ¿dónde están? Son parte del patrimonio. Yo no estoy de acuerdo que irrumpan una casa, pero sí estoy de acuerdo que conserven lo que es del patrimonio. Y las obras de arte, los Servandos Cabrera que Alfredo tenía, si los declararon parte del patrimonio, es muy desagradable que se los lleven por el aeropuerto sin un permiso. Gracias por acompañarme. Cerramos este capítulo aquí por ahora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ya regresamos en A Fondo.